crisis muy fuerte en el mundo occidental que lo estanca. Para que todos tengamos claro, los países que integran el bloque alternativo, los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en 1990 no llegaban a 10 puntos del Producto Bruto Global. 30 años después son el 27%, es decir, unidos superan al 25% estancado que mantiene Estados Unidos. Es decir, hay una tensión en la demanda global por tamaño de economía. Y a partir de la crisis del 2008, el capitalismo occidental, producto de sus propias decisiones, solo logra generar burbujas de precios en sus acciones, sobre todo sus acciones de empresas tecnológicas, pero no logra un proceso de crecimiento sostenible. Frente a otro bloque que sí emerge con fuerza. Hoy eso se perfila en lo que podemos denominar estilizadamente un bloque anglosajón, Estados Unidos, el Reino Unido que abandona la Unión Europea, y lo que llamaban el Imperio Blanco, las colonias blancas que acompañan al Reino Unido, como Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Esencialmente ahí hay un bloque anglosajón consolidado, un bloque atlántico, aunque Australia y Nueva Zelanda tratan de sacar a China en el núcleo del Índico y el Pacífico. Ahí hay un bloque atlántico y enfrente hay un bloque de origen euroasiático, China y Rusia, que se suma a la India, se suma a Brasil, Sudáfrica y podemos agregar a Indonesia, Indochina también en esa orden. Que como decía antes, si uno suma ve que se acercan a 30 puntos de la demanda global contra los 25-26 que mantiene Estados Unidos, por supuesto, si se agregan las otras economías. Ese bloque ha hecho implosionar la Unión Europea y está en tensión. Y hay una guerra completa abierta en el frente oriental entre Rusia y Ucrania. Más lo que ha pasado en Medio Oriente, que podríamos, no por la barbarie que ocurre contra los palestinos, sino secundarizarlo en este marco. Dicho esto, a Argentina le fue muy bien, y fue el mejor momento, en los primeros 15 años de este siglo, en la inserción en Sudamérica, particularmente en la alianza con Brasil. El acuerdo de Lula-Néstor hizo que durante 15 años hubiera un proceso muy virtuoso de expansión de Brasil, de expansión nuestra, irradiado a Sudamérica en lo que se conoció como UNASUR. Eso se resquebraja. Hoy tenemos una a favor, que está Lula gobernando Brasil, y esa es una posibilidad. Quiero decir, Brasil es muy importante para la Argentina, no se lo puede ignorar. Dicho todo esto, nos gobierna Milei. En un mundo en crisis, en una guerra abierta, en un contexto donde es posible recrear la unidad suramericana, lo que se conoció como UNASUR, podemos agregar México. Hay que tener en cuenta las tensiones de Brasil históricas con México. Un día contaré detalles de las que me tocó vivir. Pero sí, yo era representante técnico en la UNASUR, puesto por Argentina, y veía algunas. Pero eso para otra etapa. Lo que sí diremos que hoy nos gobierna una coalición, porque bueno, podemos decir que Milei es un mesiánico, lo es, todas las características, pero acá hay una coalición integrada por los fondos de inversión, más núcleos primarios que no son el agro, que están pensando en alinear a Argentina dentro de este conflicto global políticamente para investir a Brasil y Sudamérica y económicamente, obviamente por la riqueza que tanto Pedro, compañero combatiente, señalaba como precisión. ¿Y qué se plantea? ¿Dónde está el núcleo? Es decir, vamos a ver las medidas de corto y de largo. El núcleo es el régimen de incentivo global a las grandes inversiones. Efectivamente, el RIGI, por su sigla, está muy popularizado, es el núcleo por el cual, para que todos lo tengamos claro, se le da un predominio de favores impositivos y favores
financieros, para ponerlo en general, al capital extranjero. Es decir, aquel capital extranjero que tomara la decisión de invertir, de traer fondos, más de 200 millones de dólares, en cualquier punto del país, va a gozar prácticamente de extraterritorialidad. Es decir, el Estado no puede regular esa inversión. No digo que tenemos que poner un país se desarrolló con la inversión extranjera, dicho sea de paso, pero digamos que puede ser necesaria. Durante nuestro gobierno, el de Néstor y Cristina, llegaron capitales extranjeros, sobre todo industriales, pero aquí se trata de favorecer la inversión extranjera en núcleos de producción primaria, no tradicionales, tal vez los tradicionales vengan después, a partir de un conjunto de beneficios impositivos, financieros y de desregulación por parte del Estado singular, pocas veces visto en otros países. Ese es el núcleo estructural. Ahora, ¿dónde cabalga ese núcleo estructural? Bueno, hay una ruptura de lo que fue el Pacto de Olivos, o lo que fue. ¿Por qué digo que Argentina está en discusión su unidad territorial? Hay una ruptura de lo que fue el Pacto de Olivos, que dio origen a la Constitución del 94, que no me quedó. El Pacto de Olivos, en términos fiscales, contenía un acuerdo fiscal por el cual se definía como nación a una confederación de provincias de menor tamaño que se sostenían con los recursos de la pampa húmeda y sobre todo con los recursos de la provincia de Buenos Aires. Cuando nuestro gobernador reclama recursos de coparticipación, dice claramente que nosotros recibimos una alícuota del 21% contra el 40% del Producto Bruto Geográfico, que todos los recursos afectados que se recortaron. Efectivamente, ese es el acuerdo de la Constitución del 94. Que Menem y Alfonsín definen Menem en lo que se llamó la Liga de Gobernadores y Alfonsín equivocadamente lo define con el tercer senador y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, creyendo que la Ciudad de Buenos Aires va a ser progresista. No soy de acuerdo, pero digo. Bueno, la Constitución del 94 definió, fíjense si funcionó ese sistema político, que las coaliciones, vamos a llamarlas peronistas, después lo que hicieron el gobierno fue completamente distinto, provinieran de las provincias por fuera de la pampa húmeda, de menor porte, Menem La Rioja, Néstor y Cristina de Santa Cruz, y los presidentes de las coaliciones antiperonistas fueran jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, 2 jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le ganan 2 elecciones a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, de la Rúa Dualde, Macri y Scioli. Si el sistema ese operaba. Y operaba con otro tema de esa Constitución del 94, que tal vez es uno de los grandes errores si uno tuviera que cuestionar a los 12 años de gobierno que orgullosamente me tocó integrar, es no haber reformado esa Constitución. Era muy difícil, obviamente, se requerían mayorías. Ahora, esa Constitución que, como decía antes, apuntaba a consolidar un poder fiscal, un poder autonómico de las provincias de menor porte, en términos políticos, respecto de los recursos de la pampa húmeda, que no podría decir hasta está bien el federal. Tiene otro elemento, que es la disolución del Estado Nacional en términos territoriales. El subsuelo es propiedad de las provincias. Las provincias son dueñas de los recursos minerales e hidrocarburíferos que se encuentran en sus territorios. Ese es otro de los acuerdos del Pacto de Olivos. Y es la Constitución que nos rigió. Es decir, un pacto fiscal que se apoya en los recursos generados por la pampa húmeda en general y en particular en la provincia de Buenos Aires,
Que bueno, que eso, si se quiere, no es cuestionable, porque hace la integración, por eso se forma esa confederación de provincias, y el subsuelo en poder de las provincias. Ahora bien, hasta ahí, ¿por qué digo que el RIGI y el gobierno y la coalición de gobierno apunta a romper ese esquema y cabalga sobre ese esquema para articularlo de un modo distinto? Es decir, uno podría decir que el Pacto de Mayo que apuntan a firmar ahora tiende a sustituir al Pacto de Olivos. Independientemente que Menem y Alfonsín creyeron que iban a fundar un sistema político por 30 años y reventó a los 8 por decisión del pueblo, esa es otra discusión. Pero sí es cierto que el modelo institucional del 94 rigió. Ahora, si tenemos un mundo en crisis, si tenemos una guerra, esa guerra elevó los precios de los recursos naturales en general, y pone en valor producciones minerales e hidrocarburíferas, que fue, bueno, la gran visión de Cristina con el propio IPF de recuperar Vaca Muerta, aún cuando en ese momento no estaba en valor, que llevó 10 años, que no era rentable. Hoy, la situación de guerra en el mundo pone en valor un montón de producciones. Y si el gobierno quiere crear un régimen de inversiones absolutamente liberalizado y sin control nacional, y si las provincias son dueñas de su subsuelo, y si esas producciones están en valor, el RIGI está apuntando. ¿Por qué? Porque muchas provincias, y obviamente, insisto, no quiero parecer centralista pampa húmeda, pero estaba bien. Muchas provincias apoyaban los recursos provistos por la región más rica para integrarse a la nación sobre la base de un pacto fiscal, pero si muchas provincias descubren hoy que tienen recursos, y que producen y que son dueños de esos recursos y que dependen menos de la coparticipación, o van a tender a depender menos de la coparticipación, y viene un gobierno que dice: yo te doy los recursos a través del capital extranjero para desarrollarlos, estamos creando una cultura estructural del pacto constitutivo de la nación. Aún con sus debilidades, la Constitución del 94 era el pacto constitutivo de la nación. Eso se está rompiendo. El Pacto de Mayo es eso, es romper eso. Y apuntar a darle una autonomía falsa a las provincias de la mano del capital extranjero, habida cuenta que ellos aporten la propiedad del subsuelo que tienen. Digo, esto hay que entenderlo porque es lo que se está discutiendo hoy en la Argentina. Y no en vano el Senado se volvió el núcleo de discusión. No nos olvidemos que la Cámara Territorial, recordemos que el poder legislativo se compone de una Cámara de representación proporcional o popular, que son los diputados, y territorial, que son el Senado. Y hay muchas provincias, no quiero mencionar, no se estigmatizar a nadie, que se sienten tentadas de decir: bueno, pero si esto funciona, y yo dependo menos de la coparticipación del poder central y tengo el subsuelo que es mío. Digo, nosotros lo vivimos cuando yo traté la ley. Yo era diputado y en el 2014, presidía la Comisión de Presupuesto de Hacienda de Diputados. Me tocó tratar, como una Comisión de Energía, la ley de hidrocarburos, y la discusión con las provincias era dura. Porque había provincias que no querían que YPF tuviera prelación en la concesión de las áreas a explorar y explotar. No sé, que vaya a licitación como cualquiera. Viene Chevron, viene YPF, es lo mismo para mí. Lo he escuchado, ¿vale? No me lo contó nadie. Digo, cuando yo hablaba con los diputados de las provincias, decía: vamos a ir con esta ley de hidrocarburos. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque el subsuelo es mío. Yo licito, yo tengo el subsuelo. Muy bien, tengo que desarrollar un mineral, un recurso hidrocarburífero. Licito. Y bueno, que venga YPF como una empresa más. Algunos lo dijeron. Eso fue un mérito de Cristina, que el 55%
de las áreas de exploración y explotación de Vaca Muerta las tiene IPF, pero hay que ver los gobiernos. Bueno, esta discusión que hay hoy es grave. Y acá voy a decir una herejía. No, hay una fuerte ausencia de proyecto nacional en la Argentina. Sí lo tuvo Néstor, sí lo tuvo Cristina, sí tuvo estas debilidades que tendrían que haberse plasmado, digo, en favor del peronismo, y vamos a tomar el gobierno de los 90 como que tiene su origen. Contra lo que dicen los republicanos antiperonistas, las únicas constituciones votadas por el pueblo en asambleas constituyentes y constituciones las dio el peronismo. La constitución del 49, Perón plasmó su década en esa constitución. Menem con Alfonsín plasmaron la claudicación de los partidos mayoritarios frente al modelo neoliberal en esa constitución. Y tal vez a nosotros nos falta con más de una década, porque fueron 2 años y medio, haber plasmado también en una constitución lo que pensamos, dijimos, soñamos y vimos en ese momento. Pero bueno, ya está. Ahora estamos acá. El RIGI no es un tema menor. Es apalancar capital extranjero sobre estados provinciales en explotación de recursos estratégicos con carácter extractivo y exportador. Esta es la discusión que hay hoy en Argentina. El compañero lo dice, la base de la OTAN en Malvinas, una de las más importantes. Pedro lo dijo en la discusión, ahora vamos a ir un poco sobre el tema de la tierra. Pero hoy estamos dando esta discusión. Lo que pasa, y ahora voy a agregar a corto plazo, que Caputo se apuró tanto para favorecer a sus amigos y ordenar los precios en favor, los precios relativos de la economía, en favor de sus sectores más amigos, que la chocó. Entonces yo dije ahora que era estructural, se vuelve una cosa coyuntural y urgente. ¿Por qué? El gobierno arranca con una devaluación del 118%. 118%, una barbaridad. En 4 meses no tiene competitivo. Llega el momento de la liquidación de la cosecha en abril y la inflación se tragó la devaluación. Recordemos que voy a hablar en favor de nuestro gobernador, porque además de ser un chupamedia, me parece que esto que voy a decir lo merece. Y lo criticaron a Axel cuando hizo una devaluación del 28%. Recordemos. Sin embargo, la competitividad de esa evaluación en la estabilización 2014-2015 duró 2 años con el 28. Y Pratgay, el torpe de Pratgay, decía que no, que los precios ya están a 15 pesos. Mentira, devaluó y los precios no estaban a 15 pesos, estaban a 10. Es decir, fue una devaluación competitiva y ordenada, que permitió ordenar en un momento determinado, no es lo mejor que puede pasar, precios en la economía sin desmadre. Este animal devaluó 118%. Y estamos hoy que la cerealera le dicen, yo este dólar no me sirve, no te liquido. No, hay que ser muy bruto. No. Bueno, se les volvió un problema. Tienen un problema de corto plazo. En parte por abuso, en parte por torpeza, por no visión. Digo, yo fui secretario de comercio, si yo iba a ver a los supermercados y les cuestionaba las promociones de los productos que hacían, hubieran dicho que era Stalin. Y que lo hizo. O fue contra las prepagas, las cosas, porque perdió competitividad. Entonces no le llegan dólares de la exportación. El Fondo Monetario fueron a verlo, que no le creen a Caputo, ya lo echaron con Macri, le dice, bueno, sí, qué sé yo, fijémonos, van bien, pero no sé si vamos a poner plata. Están mirando la elección de Estados Unidos, difícilmente el fondo ponga plata ahora. Si la pone, la pondrá. Si viene Trump, bueno, no sé, si a Macri le dio 45.000 palos, no sé lo que pasa con esto. Será Trump. Pero hoy el fondo dice,
El sector agropecuario le dice: este dólar no me sirve, voy a liquidar con gota a gota, decir que viene herido de la sequía, no tiene tanto capital de trabajo, pero bueno, dos fuentes de dólares. Después se pelean con los chinos, no sé qué hacen, se van corriendo. Una misión de Mondino y el canciller y el presidente del Banco Central a ver a los chinos. Nadie sabe qué pasó, no hubo una versión oficial de si preservaron el shock. Segundo, tercer problema, un dólar más competitivo, el fondo le dije sí, está bien, pero esperá. Fuente de financiamiento de los chinos, no sabemos. Entonces, entraron en desesperación por el PIB ahora, pero no ya por el análisis estructural que es importante y es ese. Es porque necesitan dólares. El gobierno no logra por flujo de dólares que esperaba, no lo logra. Y entonces ¿qué pasa? En agosto, julio, agosto, cuando le vence, tiene vencimientos de deuda, tiene vencimientos del swap, tiene vencimiento con el fondo. ¿Qué pasa? ¿Va a haber tensión cambiaria? ¿No va a haber tensión cambiaria? Digo, yo les cuento una cosa. Si alguno hubiera comprado un bono ajustable por inflación, BOSER se llama, en su momento Caputo lo hizo con la tasa de interés, ahora lo hizo con los precios. Uno en diciembre hubiera comprado un bono ajustable por inflación. O puede ser un ahorro, puede ser un manguito, algo legal. Al 31 de marzo lo comparaba la cotización de ese bono ajustable por inflación con el valor del dólar financiero, dólar contado con líquido. Hubiera ganado 42% en dólares. La cotización del bono fue 42% por arriba en 3 meses de la cotización del dólar. Eso no aguanta, no dura. Se va a corregir ese precio. Y esto no tiene dólares. Bueno, el RIGI, además de ser una cuestión estructural, se volvió una desesperación de corto plazo. Yo creo que las presiones sobre el Senado, además, son esas. Lo dijo Sturzenegger, además, que todo va a ser mucho peor. Bueno, entonces, y ahora voy al movimiento nacional y popular en este contexto. Si estamos ante una reforma estructural que pueda atentar las bases mismas de la Constitución de la Nación, y si además este gobierno está estrangulado por sus propios límites y sus manejos, está estrangulado en el sector externo, tiene debilidades, no puede estabilizar. Bueno, yo creo que hay que actuar. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde estamos yendo? Uno podría decir una primavera caliente, un invierno caliente, digo, qué sé yo, pero ¿a dónde vamos con esto? Con una debilidad del sector externo, una debilidad de corto, un proceso de reforma estructural que cabalga en un esquema de desestructuración de la Argentina. Bueno, las fuerzas nacionales tienen que tener algún proyecto nacional, y vuelvo al tema de la herejía. Hay una ausencia de proyecto nacional. Vertebrado. Yo la otra vez estuve reunido con el gobernador Quintela y hablábamos de esto, él pensaba lo mismo, y dice, no puede ser que haya provincias, y mi colega, yo también tengo minería, que bueno, pero a mí me viene una inversión, y yo, el proyecto de Argentina. Creo que eso es una tarea del movimiento obrero. Digo, me parece que es una discusión muy de fondo. Y respecto de lo que es, paradójicamente en este contexto, el sector agropecuario, no te incrimino, te lo digo porque vos sos más conocedor que yo. El sector agropecuario está más cerca nuestro que de ellos. ¿Por qué? Porque si algo tuvo el viejo capitalismo nacional, fue cuidar la propiedad de la tierra.
Cuando vos contás lo de yo era vicepresidente del Banco Nación en esa época, convocado por Néstor, por Félix Amicheli, todo el proceso de reestructuración en favor de, era preservar la propiedad de la tierra, que no era. Bueno, para eso se creó el Banco Nación. Para eso Pellegrini en la crisis de 1890 dice, pongan las hipotecas acá, no, le dicen los ingleses, las hipotecas las tiene el Banco Nación. La propiedad de la tierra no es nuestra, es grande, la tenemos 20 familias, pero si queremos seguir siendo nosotros. Bueno, le aparece un sector energético que puede ser el principal proveedor de divisas que altera la ecuación para nosotros, para todos. Va a haber un proveedor de divisas en 4 o 5 años, igual o superior al sector energético, con lo cual hay una pérdida de poder económico y político. El riesgo que un flujo de inversiones desnacionalice la tierra, pierdan la propiedad de la tierra. Más allá de esa concentrada, todo lo que dice Pedro, y lo comparto, pero si uno mira el segundo gobierno de Menem, el primer gobierno de Menem fue la venta de activos públicos al sector privado. El segundo gobierno fue la venta de activos privados al capital extranjero. Que se notó parte del sector agropecuario. Lo que pasa es la convertibilidad que entró antes. Pero digo, cuidado en todas estas discusiones. Y respecto a mi amigo Moreno, con el que compartí hábilmente, voy a hacer una breve disquisición de teoría tributaria. La ecuación es ingresos igual consumo más ahorro. Es decir, lo que uno gana, o lo consume o lo ahorra. Normalmente, cuanto más se gana, menos se consume y más se ahorra, porque uno no come 5 veces por día. O vive en 5 casas, digo, no. Y hay que ahorrar. Ese ahorro se transforma en patrimonio. Cuando uno graba el patrimonio, está grabando una exteriorización de riqueza. Es correcto un impuesto inmobiliario rural alto. Es correcto. No es que hay que grabar el flujo, sí, claro. Pero hay una propensión marginal al ahorro. Cuando uno más gana, más plata guarda. ¿Sí? En general, el consumo, salvo que sea un despilfarrador, un tipo que la quiera pasar bien, que bueno, sí los hay, pero en general tiende a haber ahorro. Y no sé, tiende a haber ahorro. Entonces es lógico, el ahorro se vuelve una exteriorización de riqueza, porque ese ahorro se materializa en bienes, o activos financieros o activos reales, y entonces hay que grabarlos. El problema, ya vamos a la provincia de Buenos Aires, son dos. ¿Tengo un minuto todavía? Son dos que tienen que ver con lo que nos pasa hoy. Uno, primero, es un problema estructural que la Cámara de Senadores, que nos toca integrar, tiene, por ser Cámara Territorial, un peso específico no proporcional a la población de los sectores del interior de la provincia respecto de lo que son los sectores más densamente poblados en el Gran Buenos Aires. Y eso hace que se bloqueen muchas iniciativas que no las tiene. Axel las ha tenido, a mí me ha tocado participar de discusiones de tener un impuesto inmobiliario rural mucho más progresivo. Eso es cierto. Lo otro, y ahora sí me refiero a la provincia de Buenos Aires, que es otro tema que todos los compañeros y compañeras debemos debatir. Si uno mira el resultado del balotaje de la segunda vuelta, realmente el país vota casi contra la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Casi. Ahí pesa mucho, y no lo minimicemos, el debate presidencial previo al balotaje, cuando participaban 5 candidatos, que dio Schiaretti. ¿Qué es lo que pone Schiaretti en discusión? Córdoba. Digo, uno puede pensar los cordobeses son todos gorilas, que no se odian, votan en contra y siempre votan gobernadores peronistas, los gobernadores son peronistas, no serán los peronistas que nosotros queremos, pero no son radicales. Bueno, de la sota para acá, ¿y qué dice Schiaretti en el debate? Córdoba tiene un modelo industrial que funciona, por lo menos funciona. Está bien, ellos son 4 millones, la provincia de Buenos Aires son 16.
Pero lo que dice es que el modelo agroindustrial de la provincia de Buenos Aires es un modelo que aparece no integrado. No se logra integrar la renta agropecuaria con el desarrollo industrial. Sáquense, esto lo digo, es posible hacer categórico, no hay destino para el Gran Buenos Aires si no hay modelo industrial, si no hay industria. O es industria o no hay. No, es una población de servicios personales, ¿no? El peluquero, taxista, no. Ese es un modelo industrial. Ese modelo industrial requiere integrárselo con el sector agropecuario. Nosotros padecemos que la renta se desindustrializa. Como bien señalaba Pedro y lo que identifican en España, alguien que le va bien con una fábrica se compra un campo. Ojo, pone una financiera, pero vamos a suponer que no lo invierte en el sector industrial, a diferencia de lo que pasa en Brasil. Digo, Brasil sostiene 80 años de política industrial. De la Sota fue embajador en Brasil, comenta. Trae el modelo. Integración agroindustrial, que es un modelo más regresivo para los trabajadores, obviamente. Pero digo, una discusión que se abrió es este tema de la no integración del sector agropecuario. Hay propuestas, la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino, que plantea el tema de la incorporación de valor agregado, harineras, aceiteras, bueno, Córdoba no funciona. Hay una discusión muy fuerte que se instaló en el debate presidencial y que la instala este decreto. Bueno, es otro tema de búsqueda de integración agroindustrial y no antagónica. Es todo un tema en discusión, pero pareciera que el pueblo argentino lo tomó eso, porque si uno mira el número de balotaje, no. Entonces se creó el clima de que en la provincia de Buenos Aires están o los rentistas de la tierra, que es parte cierto, o los planeros. En cambio, el Córdoba, vamos a ver, Córdoba, 25% menos subsidio. Bueno, cuidado con todo esto porque a más del proceso de desestructuración nacional que puede venir de la mano del México en el subsuelo en poder de las provincias y puesta en valor mineralera y hidrocarburífera, se agrega una alternativa de modelo agroindustrial. En la zona centro, pensemos que muchos hablan del país del norte, el país del centro, pero no. Cuidado. Nosotros, el movimiento nacional, yo publiqué un artículo al respecto, no podemos seguir no dando estas discusiones sobre el riesgo de desestructuración del país, sobre el riesgo que supone el Pacto de Mayo como sustitución del Pacto de Olivos y sobre el riesgo que supone no pensar un modelo agroindustrial integrado. Bueno, yo dejo acá.